Bueno, bienvenidas, gracias por conectaros a estas horas tan tempranas todas y por el gran interés. Yo creo que ya nos vemos todas. Entonces, como la persona que está hablando se coloca como en primer plano y se está grabando, hay un chat en la parte de abajo que yo lo veo, yo estoy pendiente para preguntas, ¿vale? Por supuesto, podéis preguntar. Y nada más, sin más dilación, como somos súper puntuales, pues presentaros de nuevo a la doctora Lafaja. Juani Lafaja es ginecóloga, también tiene formación en sexología en la Camilo José Cela y bueno, muchísimas otras especializaciones que sería para dar un currículum completísimo. Tenéis todos los datos sobre su desarrollo personal, profesional y personal en la página de NG Clínicas, que es ng-medio, ¿verdad? clínicas.com. Es más bien juanilafaja.com. Vale, y ahora ya hemos migrado a juanilafaja.com. Ahí es donde la vais a encontrar. También vamos a dar de nuevo tu email, también para preguntas pues, más personales, clínicas, lo que sea, que sería, no sé cuál deseas dar, Juani. No, pues voy a apuntarlo en el chat, ¿te parece? Perfecto, Más fácil. claro. Espérate, me tengo que poner las gafas. Ahí está, perfecto. juanilafaja.com y jlafaja@ngclínicas.com o juanilafaja.com y ahí ya veis el contacto. Entonces, nada, lo estoy transmitiendo por Instagram, pero como estamos centradas aquí, no voy a tener manera de ver las preguntas que hagáis. Lo hago solo porque hay gente que no se apaña con lo de Zoom y tenía como mucho interés, ¿vale? Entonces ellas me ven de lado, que lo sepas que... Entonces, preguntas abiertas en el chat y bueno, Juani, el otro día empecé preguntándote algo, bueno, ya sabes que ha sido el trastorno disfórico premenstrual, bueno, pues que tiene un recorrido también un poco tortuoso y introducía la pregunta un poco polémica que habíamos puesto en el cartel de si era el trastorno disfórico premenstrual real, porque sabes que esa observación de los síntomas en la fase lútea, de un cuadro de sintomatología, al final como es un listado tan amplio de cosas susceptibles de ser un síndrome premenstrual exacerbado que incapacita tu vida, pues había críticas, sobre todo desde sectores del feminismo, sobre que, bueno, patologizaba procesos que tenían que ver con el ciclo menstrual, con esa fase lútea, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, vamos a ver. La verdad es que no se trata de patologizar nada y es verdad que a la gente no le gusta que le den un diagnóstico, sobre todo cuando es un diagnóstico que detrás hay una sintomatología psiquiátrica que a nadie le gusta, ¿eh? Entonces, la enfermedad psiquiátrica o las enfermedades que cursan con síntomas psiquiátricas a día de hoy tampoco siguen, no están bien vistas, entonces socialmente tampoco están bien aceptadas. Yo creo que el trastorno disfórico premenstrual a día de hoy tiene toda la credibilidad que se le puede dar a un diagnóstico médico que lleva en cartelera pues desde el año, mira, te voy a decir que Hipócrates ya lo describió a su manera, pero igual no estaba tan equivocado. Las primeras publicaciones que datan del trastorno disfórico, pues yo lo estaba revisando el otro día, Albrecht. Es verdad que si vamos a buscar una referencia bibliográfica en PubMed sobre trastorno disfórico premenstrual hasta 1981 no aparece, pero Catherine Dalton y otros autores ya en los años 30 empiezan a describir el trastorno premenstrual, ¿de acuerdo? Catherine Dalton mucho más adelante, en los años 60. Y lo describen como una sintomatología que siempre aparece en la fase lútea y que cursa con síntomas psicológicos, a veces muy graves, graves hasta el punto de que muchas mujeres tienen pensamientos suicidas, tienen la sensación de que la vida no merece la pena y todo aparece siempre en la fase lútea o en lo que entendemos la fase lútea, que es entre la ovulación y la regla. Y aparece cada mes, con una variabilidad entre mes también importante. Quiere decir que no todos los meses son iguales ni aparecen los mismos síntomas o con la misma intensidad.
Entonces, la duda de si realmente es un trastorno inventado o es real, pues bueno, yo le doy toda la credibilidad. Hay una base bioquímica para el trastorno disfórico premenstrual. No es lo mismo que te diagnostiquen un trastorno disfórico premenstrual que te diagnostiquen, por ejemplo, un trastorno bipolar o un síndrome de ansiedad generalizado o un trastorno límite de la personalidad. Si nos confundimos, por ejemplo, con una paciente que tiene sintomatología psiquiátrica y le estamos diciendo que tiene un trastorno bipolar y le estamos dando litio cuando en realidad esa paciente lo que tiene es un trastorno disfórico premenstrual, pues no va a mejorar. En cambio, sí que sí es verdad que tiene un trastorno bipolar, probablemente con un tratamiento con litio va a mejorar. Entonces, las bases bioquímicas del trastorno disfórico no tienen que ver con otros trastornos, ¿eh? Especialmente no tiene que ver con el trastorno bipolar, pero es verdad que a veces confluyen con otras patologías. Es decir, tú puedes tener un trastorno disfórico premenstrual del libro, claramente encuentras que tus síntomas se agravan, aparecen en esa fase lútea y que además son limitantes para tu vida y que afectan a tu vida personal, familiar, de pareja, laboral, la relación con tus hijos. Y además puedes tener otros trastornos, puedes tener un síndrome de ansiedad generalizado que te paraliza también el resto del mes. Comparten muchos mecanismos, pero luego cuando nos vamos a la fisiopatología, el trastorno disfórico premenstrual tiene vida propia. ¿Eh? Y probablemente el otro día te estaba contando, lo que pasa que ahí es donde se cortó el vídeo, Instagram, no hubo manera, que había, y ya está bastante claro, que probablemente el punto final donde todo confluye, ¿de acuerdo? No es que sea la causa, sino el mecanismo por el cual las mujeres en esa fase pueden tener estos pensamientos tan desordenados, ideas obsesivas, sentimientos de desesperanza profundo, ansiedad, irritabilidad, rabia incluso. Algunas pacientes te describen que su rabia es desproporcionada a lo que está ocurriendo, porque luego en la fase posterior a la regla analizan con detalle todo lo que ha pasado y realmente entienden que no había una justificación para ese estado de rabia profunda, de irritabilidad. Bueno, pues un poco estábamos explicando el otro día que parece ser que al final todo confluye en el receptor GABA-A del cerebro, de la amígdala, sobre todo de la amígdala, que es el centro que regula todas nuestras emociones. Entonces, si hiciéramos estudios de imagen en una mujer con un trastorno disfórico premenstrual, estudios de imagen con radioisótopos o resonancias magnéticas funcionales que llamamos, te darías cuenta, o las mujeres se darían cuenta, de que realmente el funcionamiento del cerebro en esos días es distinto, ¿no? Entonces hay un metabolito de la progesterona, esto es igual, es un poquito complicado de entender, pero bueno, simplificándolo mucho, la progesterona, ya sabéis que la fabricamos siempre que ovulamos. Esa progesterona luego se tiene que deshacer, se tiene que metabolizar, pues se metaboliza en una sustancia que se llama alopregnanolona. Y en mujeres con trastorno disfórico premenstrual, esa alopregnanolona se une de una manera paradójica y hace de las suyas. Y es esta la causa final por la cual tenemos esa sensación de que nuestro cerebro tiene un mal funcionamiento a todos los niveles. No solamente en el plano emocional. Son mujeres que a lo mejor te cuentan que les cuesta concentrarse, que pierden la memoria, que se pierden en los sitios. ¿De acuerdo? Y lo que te comentaba también, que me parece muy interesante para que esté en pantalla de todas las pacientes que sientan que tienen este trastorno, es que a pesar de que, bueno, yo practico la medicina integrativa e integrativo significa que todo lo que sume es bueno y muchas veces esta patología hay que tratarla desde muchos puntos de vista, pero bueno, poco por concretar, sí que hay una investigación muy seria en estos momentos en marcha, en fase 2A, que está poniendo en marcha un tratamiento no hormonal y no psiquiátrico, sino más bien un antagonista de ese receptor, un antagonista de esa molécula de la alopregnanolona, que es la sepranolone, se llama la molécula, y que probablemente sea la solución para muchas mujeres con trastorno disfórico premenstrual, más allá de que luego además hagamos otro tipo de intervenciones con ellas, como los cambios dietéticos, corregir la microbiota, la inmunidad, el tratamiento y el abordaje psicológico, porque esto ya sabemos muy bien que es muy necesario cuando tienes un proceso crónico en tu vida, una enfermedad que no te deja vivir, es lo que decíamos también el otro día. Entonces, yo creo que este tratamiento, cuando tenga oportunidad de nacer, que todavía no está en ese punto, mínimo 3 años, calculo yo, mínimo, pues nos dará también solución a un grupo muy concreto de pacientes, que no van a ser todas, pero que es un grupo que oscila entre un 1, un 5, un 7% de la población femenina en edad fértil, que tiene una relación muy mala con la alopregnanolona. Dime, Irene. A ver, que lo tenía silenciado.
Y irnos un poquito para atrás, para las mujeres que nos puedan estar escuchando y que tienen sospecha o duda o se han acercado a esta conversación de hoy con toda la curiosidad de quizás yo tengo esto. ¿Cómo podemos diagnosticarlo? ¿O cómo lo diagnosticas tú o desde la medicina integrativa? Bueno, para diagnosticar un trastorno disfórico premenstrual es la parte severa del trastorno, porque también tenemos pacientes que tienen un síndrome premenstrual severo o un síndrome premenstrual moderado. Pero si ya creemos que tenemos un trastorno disfórico premenstrual es porque nuestra sintomatología psiquiátrica es la primera en ponerse en bandeja. Es lo primero, es por lo que consultaría, es lo que me hace que no funcione mi día a día con normalidad, es lo que hace que no pueda ir al trabajo, es lo que hace que tenga conflictos continuamente con las demás personas. Entonces, mira, básicamente es que el diagnóstico del trastorno disfórico es clínico, es decir, hay unos criterios clínicos recogidos en el DSM-5, es la Guía Americana de Psiquiatría, realmente son ellos, los psiquiatras, los que se han encargado de recoger esta enfermedad, analizarla, aunque tenga que ver con la ginecología, con la medicina interna, con muchas especialidades, ¿no? Con la neurología, por esa migraña, pero son los psiquiatras los que han recogido realmente los criterios diagnósticos que para mí son pequeños, pero bueno, con esos criterios luego los han adaptado a una especie de test diagnósticos que es verdad que la gente no puede acceder a ellos porque son para estudios clínicos, ni siquiera hay un test de diagnóstico de disfórico premenstrual traducido al español, validado, ¿no? Como decimos en investigación, que hay una validación del test, porque fíjate, todavía este trastorno no se le da esa importancia como para que no esté traducido a una de las lenguas más habladas del planeta. Entonces, realmente todavía se le está dando poca importancia. Yo creo que el ensayo clínico que están haciendo en estos momentos le va a dar visibilidad a esta enfermedad porque realmente las mujeres necesitan tener un diagnóstico para recibir un mejor tratamiento, un mejor abordaje. Entonces, es muy difícil que ellas encuentren una manera de diagnosticarse. Lo pueden sospechar leyendo la literatura, los artículos que vamos comentando. La mayor parte de las mujeres se autodiagnostican y son ellas las que, entendiendo que sus síntomas aparecen siempre en la fase lútea, las que luego van al médico, a un psiquiatra, a un psicólogo, al ginecólogo, al médico de familia, les plantean sus dudas y si el ginecólogo o médico está un poquito al tanto y ha revisado este tema, pues entiende que probablemente ese puede ser un buen diagnóstico. Y ya, pues bueno, buscar un profesional que entienda un poquito más para afinar, ¿no? Porque todo no es trastorno disfórico premenstrual, pero la mayor parte de la gente que cree que tiene un trastorno disfórico porque lo ha analizado mes tras mes y tiene experiencia de meses, no, a veces de años o a veces de décadas, entiende que tiene un trastorno disfórico premenstrual. Porque hay un alivio sintomático en la mayor parte de ellas. Es decir, llega la regla, a veces el primer día de regla, a veces cuando acaba, porque ya sabes que la regla a veces no siempre va acompañada a veces va acompañada de dolor y otros síntomas, pues son mujeres que te cuentan claramente que al terminar la regla o al nada más empezarla, su psiquismo cambia. Es como un switch rápido, chup, de repente soy otra, pienso de otra manera, me relaciono de otra manera, mis emociones están más acordes como soy yo, con mi personalidad, con mi forma de ver la vida, de sentirla, y se empiezan a reconocer. Y es de repente, y es al acabar o empezar la regla, hasta que comienza la siguiente ovulación o hasta que llega esa semana previa a la menstruación. Por lo tanto, ellas se conocen muy bien, si se analizan un poquito saben lo que les pasa. ¿Cuáles serían los pasos si se hiciera de una manera que se considerara que el trastorno disfórico premenstrual, pues desde la medicina convencional, tiene la entidad que tú ves en tu práctica clínica? En el mundo ideal, ¿cuáles serían los pasos a desarrollar para descartar o diagnosticar un trastorno disfórico? O sea, para que precisamente no haya esas mujeres de 40 y muchos que llegan con una vida bastante, por lo menos el aspecto psicológico, psicoemocional, pues ya muy, muy vapuleado, con muchas dificultades y con una afectación en muchas áreas, ¿no? ¿Cómo podríamos reducir ese tiempo de espera, de incertidumbre, de confusión y de sufrimiento psíquico? Porque es lo que vemos, ¿verdad? Bueno, es que lo que intentamos también es ser didácticos, es decir, es que lo que tenemos que es enseñar de alguna manera a los profesionales a que identifiquen este trastorno y no lo minimicen,
Porque mira, la mayor parte de las pacientes cuando vienen a consulta, lo que te cuentan es la gran frustración que tienen de la cantidad de veces que han consultado por su sintomatología y esta ha sido banalizada, atribuyéndola a trastornos típicos de la mujer que nada tiene que ver con la enfermedad y que nada tiene que ver con pues que en su vida no estén funcionando las cosas bien. Entonces, realmente si todos los profesionales conocieran este diagnóstico, no lo banalizaran y entendieran que probablemente si lo abordamos tempranamente, esa mujer va a tener mucho más recursos para afrontar la enfermedad, porque realmente luego al final las personas tenemos una tendencia a enfermar de alguna manera. ¿Eh? Esto también hay que explicarlo. Es decir, tú ves familias enteras con cáncer, ves familias enteras con hipertensión, diabetes, ves familias enteras con tendencia a la enfermedad psiquiátrica o familias enteras con tendencia a la enfermedad ginecológica. Por lo tanto, tenemos también una biología que está detrás. Y aunque este trastorno no se haya reconocido claramente un gen, pero sí que hay alguna idea de que puede haber ahí una agregación familiar, ¿no? Todavía queda mucho por investigar en genética, ¿vale? No voy a hablar demasiado de esto. Por lo tanto, también tenemos que asumir nuestra biología, ¿eh? Y cada biología se tiene que cuidar de una manera. Entonces, la mujer que tiene esta tendencia biológica a tener problemas o trastornos psiquiátricos se va a tener que cuidar toda la vida. No es que encontremos una cura para ella de un día para otro y esto va a desaparecer. ¿Eh? Hay que ir a por las causas, por ejemplo, si la causa es una mala metabolización de los estrógenos y eso hace que ella tenga esa sintomatología premenstrual tan florida, pues vamos a tener que ir a intentar ayudarla pues, a comer de otra manera, a tener otra microbiota intestinal que ayude a la metabolización de los estrógenos, a cuidar su hígado, que es el encargado de metabolizar todas las hormonas sexuales, a que haga ejercicio, a que baje la inflamación, etc. A que haga alguna técnica de relax y también a que aprenda a manejar las emociones, porque biológicamente si uno tiende a crear ansiedad y a que todo le asuste, a que todo le preocupe, pues tiene que aprender también recursos para que llevar una vida mucho más feliz y más centrada. Entonces, la pregunta que tú me haces es ¿qué podríamos hacer? Pues es que yo creo que lo más importante es que hagamos un diagnóstico precoz. Si ya me dices cuál es el tratamiento alopático, lo que hoy la ciencia ha aprobado como idóneo para el trastorno disfórico premenstrual, pues la verdad es que es sota, caballo y rey. ¿Eh? Todavía estamos en ese punto. Sota, caballo y rey, ¿por qué? Pues mira, pues porque la primera medida, ¿no?, que tendríamos que abordar, que no es la que quiere la mayor parte de las mujeres y a veces no es ni siquiera necesaria, pero para lo que más estudios ha recibido desde el punto de vista científico es los inhibidores de la recaptación de serotonina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Todo el mundo conoce la fluoxetina, el Prozac. Bueno, pues es un antidepresivo que como tiene que ver con la serotonina y en esta patología la serotonina también se ve dañada, pues es la primera actuación que muchos médicos pondrían delante de la paciente para mejorar su sintomatología psiquiátrica. Y yo no digo que no haya que tomar antidepresivos, a veces hay que tomarlos. ¿Eh? La idea que nosotros desde la medicina integrativa tenemos es que si los necesitas un periodo de tiempo, nos los vamos a tomar, pero vamos a hacer otras cosas, vamos a intentar hacer otras cosas para que tú no necesites tomar un antidepresivo de por vida, porque realmente te das cuenta que con un manejo integrativo de la enfermedad hay muchas mujeres que consiguen llevar una vida normal sin tener necesidad de tomar un antidepresivo, pero realmente estos antidepresivos en muchas mujeres funcionan, así que esa puede ser una opción. Los anticonceptivos que se prescriben muy rápidamente para tratar un disfórico a veces tampoco funcionan, ni hay tanta evidencia de que funcionen. Y algunas pacientes entran en disforia precisamente cuando están tomando un anticonceptivo o cuando se han puesto un DIU, por ejemplo, de Los progesterona. tratamientos de progesterona, ¿no? Como que ojito también con tratamiento convencional con progesterona porque muchas veces precipita crisis todavía peores. Efectivamente. También cuando analizas estos casos te das cuenta que hay mujeres que han entrado en disfórico o que se ha agravado ese síndrome premenstrual, ya se ha hecho insostenible, ¿no? Cuando han introducido pues eso, una progesterona, de repente también, como decíamos, hay efectos paradójicos, ¿eh? Porque una progesterona a una paciente de repente le funde el cerebro, ¿eh? Aparte de que eso cambia la microbiota, a veces también produce inflamación, aunque la progesterona sea antiinflamatoria. Es decir, hay que contar también con los efectos paradójicos de los medicamentos o de cualquier suplemento. Entonces, la ciencia apoya el uso de estos antidepresivos, el uso un poquito de los anticonceptivos en casos ya extremos, un pinchacito de esos que te quitan la regla 6 meses, pero eso solo sirve para diagnosticar y a veces algunas pacientes hemos visto que se han agravado después también.
y algún suplemento que está un poquito más estudiado, como la vitamina B6, como el magnesio, a veces un poquito de calcio, alguna planta, eso sobre la vitamina D, muy importante, cuando cualquier trastorno psiquiátrico hay que tener en cuenta que tenemos que tener un nivel suficiente de vitamina D, hay que tomar el sol, eso es lo primero, ahora que estamos todos trabajando menos, y si tenemos terraza, un trozo de terraza, pues hay que hacer el esfuerzo de subir a la terraza y ponernos un poquito de sol, que realmente es un inmunomodulador, un regulador del ánimo. Y el trastorno disfórico premenstrual también hay estudios que relacionan que una baja concentración de vitamina D puede todavía alterar más nuestro estado de ánimo. Y luego alguna planta, ¿no? Y tampoco tantas, y tampoco tantas. Yo os digo la más interesante, sobre la que más estudios hay, para tratar el síndrome premenstrual severo y el trastorno disfórico premenstrual, que es el Vitex. El Vitex agnus castus, que yo creo que a estas alturas muchas mujeres ya lo conocen, se lo toman ellas incluso por su cuenta porque han oído que, y la verdad es que es una planta que no tiene efectos adversos, rara vez he visto yo efectos raros con el Vitex. Habría que ver qué tipo de presentación sería mejor, ¿no? Para según qué pacientes, pero que es un suplemento que tiene no tiene contraindicaciones, tiene alguna contraindicación, pero muy anecdótica. Sienta bien y muchas mujeres lo toman porque saben perfectamente que es un regulador hormonal, que es un regulador del estado del ánimo, es un regulador también de la frecuencia menstrual, de la cantidad de regla, y notan que les ayuda. Entonces, y además hay evidencia. Hay evidencia de que puede ser una planta funcional muy interesante para los trastornos femeninos. Es una planta de la cuenca mediterránea y que la usamos mucho. Cualquier mujer nos cuenta, intentamos regularla así. Te quería preguntar, esas contraindicaciones, por lo que yo sé, básicamente con la toma de anticonceptivos de hormonas sintéticas y qué tal funciona con los antidepresivos que alteran la serotonina. ¿Ahí hay contraindicaciones? Pues mira, que yo sepa no, pero tendríamos que revisar, porque realmente luego cuando echas a mirar la literatura del Vitex, luego tampoco hay tantos estudios. Hay bastante evidencia de que funciona bien, pero cuando la gente pregunta, ¿está contraindicado con tal? Digo, mira, podemos sospechar que pueda haber, pero es que luego realmente no hay ningún estudio que lo demuestre. Entonces, pues muchas veces lo que hacemos es ir probando, cuando estamos combinando fármacos o fármacos y suplementos, no hay que decirle, no, esto no pasa nada que no pasa. No, a ver, vamos a probar qué tal te sienta a ti. Y si tú notas que no hay un buen funcionamiento, no hay una buena tolerancia, lo analizamos y vemos cuál es la causa. Pero así en general no habría problema, se podría sumar. Y hay otras plantas, hay otras plantitas. Hay una plantita muy interesante también, que es el satavari, de la medicina ayurvédica, pero es verdad que para el trastorno premenstrual no hay estudios. Pero, por ejemplo, puede ser un antiestrés importante, puede ser una planta que también nos ayude, por ejemplo, con el estado de ánimo. Es una planta que también mejora el sistema inmune, mejora también el deseo sexual, ¿de acuerdo? Entonces hay otras plantas también de otras cuencas que también han demostrado eficacia para estos trastornos, aunque no haya específicamente estudios para trastorno disfórico premenstrual o síndrome premenstrual. Ahora no te oigo. Es que me silencio yo, porque la persona que está hablando sale en pantalla y como estamos grabando, nos mandan dos preguntas. Una es si hay estudios que se puedan leer sobre esta parte del Vitex, Agnus castus y sobre disfórico. A ver, mira, sobre disfóricos que prácticamente hay poca evidencia. Si hablamos de artículos de revisión del Vitex y el trastorno disfórico, pues debe haber bien hechos un par de estudios. Entonces, y están empatados. Quiero decir, en uno dicen que no funciona y en otro que sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Probar, ¿de acuerdo? Y a la paciente que le funcione, pues afianzarse con la toma de la planta, y a la que no le funcione, buscar otras opciones. ¿Vale? Pero si metes Vitex agnus castus en PubMed y PMDD, pues vas a encontrar pues, la poquita literatura que hay, y hay revisiones. Vale. Y es interesante. Quiero decir, también hay que darle importancia a aquellas plantas que son milenarias, que llevan
miles de años en nuestro entorno usándose para esos fines, porque realmente la fitoterapia funciona. Pero ahora, no todo el mundo va a responder, obviamente. Y una de las cuestiones importantes sería también el hacerlo con un acompañamiento, sea de, por ejemplo, una nutricionista, sea de una ginecóloga, sea de naturópata, de alguien que sepa lo que está haciendo, porque la fitoterapia precisamente es efectiva, pero también puede tener interacciones, efectos secundarios, hay que observar. Bueno, eso siempre. Yo Esto, os he nombrado esta planta porque realmente tiene... sí, dime. Sí. No, yo os he nombrado esta planta porque realmente hay estudios, es una planta segura, pero es verdad que cualquier abordaje o lo haces un poco guiado, por supuesto, por los profesionales en salud. Es que eso tiene todo el sentido del mundo. A ver, de por libre, claro, hay gente pues, o que no tiene recursos o que es muy avanzada y hace ella misma pues, su análisis, ¿no? Hay mujeres que sin ser médicos, sin ser sanitarios, pues tienen una cultura médica porque han estudiado muy amplia. Y lo mismo con respecto a la nutrición y dietética. Pero, hombre, yo pienso que siempre todo tiene que ir guiado porque realmente pues para eso estamos los profesionales. Pero yo creo que cada vez más la gente quiere cuidarse, quiere entender por qué tiene que cambiar de dieta, por qué tiene que tener ciertos cuidados y lo consigue a base de estudio también. O sea que en ese sentido me parece bien, pero claro, uno no se puede acompañar también emocionalmente. Quiero decir, a veces tienes que tener el terapeuta delante para que te dé esas herramientas, que por otro lado son herramientas muy, muy comunes, ¿no? Pero te las está diciendo otra persona que sabe, que conoce el psiquismo y que ha estudiado para eso. Por supuesto que En ese esto es sentido, así. sí que hay estudios, por ejemplo, bastante más de psicología cognitivo-conductual, como abordajes, como algo que hay consenso, sobre todo porque yo insisto en que cuando hablamos de hormonas no podemos separarnos como cuerpo-mente y que hay patrones de conducta, de creencias, de manejo de las emociones, como decías antes, que hay un poco que reparar y que hay que dotar de herramientas a la paciente que por muy bien que se encuentre una vez resuelta pues uno de los síntomas más, no sé, más incapacitantes, si sabes que por ejemplo el disfórico digamos está causado, resolvemos por ejemplo la cervicitis, hablaste de esto, igual podemos retomar para la gente que no estuvo, pero siempre insisto en que hay una parte de abordaje psicoemocional que es importante, que no es solo porque las secuelas, como esa disfuncionalidad que muchas veces se arrastra de 20 años y de 30 años, o desde las primeras menstruaciones, claro, eso tiene un impacto. O sea, es como vivir por debajo de tus posibilidades, ¿no? Vivir bastante, sí, por debajo de tus posibilidades. Iba a poner otra palabra, pero no quiero sonar ofensiva, es que realmente estás hecha polvo. Entonces, hay que reparar, hay que dotar de recursos, y que tanto desde la fitoterapia, la suplementación, serotonina, la microbiota. Claro, es que nos empeñamos quizá en nuestra tradición médica moderna de separar cuerpo y mente, nos lo han inculcado tanto en las carreras, hemos hecho tal distinción entre el cuerpo y la mente que parece que no tengan nada que ver. Entonces, lo primero que hay que aterrizar es que el cuerpo y la mente es una. Lo que le pasa a una repercute en la otra. Lo que le pasa al cuerpo repercute en la mente y viceversa. Hay una bidireccionalidad que luego tú la puedes intentar explicar desde el punto de vista bioquímico, fisiopatológico, a través del sistema nervioso simpático, parasimpático, los neurotransmisores, las interleuquinas, la inflamación, el estrés oxidativo, ¿no? Todos estos términos que tenemos los médicos tan complicados, ¿no? La microbiota, el estroboloma, todas estas cosas tan complicadas que decimos los médicos, pero que luego todo esto lo tienes que meter en un cuerpo que tiene una mente, un espíritu, por incluso muchas personas pues tienen un sentimiento trascendental de la vida, por supuesto, también que hay que entender también. Entonces, todo esto lo tienes que manejar desde todos los ámbitos de tu vida. Tú no eres un trozo de carne, ni solamente tienes un espíritu o una mente o unos sentimientos. Lo tienes que integrar y, por supuesto, uno tiene que hacer análisis de vida. Porque cuando uno tiene una enfermedad crónica, no se va a resolver solo a puro de probióticos o tratamientos avanzados, ¿no? Infiltraciones, de tratamiento de ozono, de todas estas cosas que a lo mejor hacemos que es así muy sofisticado,
Pero en realidad yo les digo a las pacientes que lo más importante es que también pongan su vida en orden, ¿no? Poner la vida en orden significa resolver todos esos conflictos que tenemos detrás cuando enfermamos, porque muchas veces enfermamos por una biología que ya viene un poquito defectuosa, por no haber abordado la enfermedad ya no solamente en los primeros años, a veces en la infancia, no haber corregido ese terreno donde yo ya tenía mis problemas digestivos, mis amigdalofaringitis crónicas, toma recurrente de antibióticos, estreñimiento, diarrea, es decir, ahí es donde se fragua la enfermedad en la infancia. Yo no solamente tengo que corregir el terreno biológico, sino que tengo que intentar también corregir el terreno vital, qué es lo que me rodea, cuáles son mis relaciones, cómo me relaciono con mi pareja, con mis hijos, con mi trabajo, con la familia, ¿no? Si tengo un conflicto armado, pues tengo que poner recursos para tratarlo, porque a veces es que si no resuelves de una manera más o menos eficaz ese estrés crónico que tú estás padeciendo por lo que sea, pues luego la enfermedad, tú notas que son personas que no consiguen arrancar. Es decir, una persona con una enfermedad crónica lo va a tener más fácil si trabaja también a nivel emocional todo lo que le está pasando y resuelve los conflictos, sin más, como buenamente pueda y con el tiempo que necesite hacerlo. Y con un acompañamiento emocional adecuado, porque Sí. no se resuelve solo. O sea, como que la No. introspección está muy bien y la reflexión, pero cuando precisamente tienes patrones que son totalmente disfuncionales, que la emotividad está desregulada, que no hay herramientas de regulación emocional adecuadas y que hay muchos conflictos interpersonales. Nos están pidiendo cosas como una dieta antiinflamatoria y cuál es el ejercicio más adecuado y tratamientos más concretos. Y lo vamos a hablar, nos vamos a cortar y vamos a meternos otra vez, pero vamos, yo insistir y que sé que tú, Juani, también estás de acuerdo, es que a veces pedimos eso concreto como en forma de pastilla y de suplemento, pero esto que estamos diciendo es que es fundamental, porque tú cuando incluso que tienes personas de toda España y que están allí para hacer un tratamiento súper intensivo, aún así es necesario trabajar toda esa otra parte, porque es que es como si, no sé cuál sería la metáfora, pero es que estás cicatrizando una cosa y es que cicatrizar algo que lleva mucho tiempo herido, reparar eso, insisto, o sea, hay que no centrarlo solo en la dieta, porque sostener una dieta necesita también ese terreno de motivación, de constancia, ¿no? De tener Claro, una es que habilidad. la mayor parte de las veces lo que cuesta es que la gente se adhiera a los tratamientos. Y ya lo decía Señale, que era un poco el padre moderno de la medicina, que abordó muchas enfermedades autoinmunes, un francés muy bueno que se dedicó al trasplante, a estudiar los complejos de histocompatibilidad del trasplante hace ya pues, unos años 70, 80, ¿no? Y escribió un libro, La tercera medicina, muy interesante, y ya lo decía él en su libro, que lo que más cuesta hacer comprender a una persona es que tiene que cambiar la dieta, ¿no? Entonces, incluso gente muy motivada que se acerca queriendo curar un problema crónico de años de evolución o de décadas de evolución, tan solo un 50% de las personas que se acercan motivadas se van a adherir a esas exigencias del guión, ¿no? Como es una dieta antiinflamatoria, que habría que discutir mucho qué es una dieta antiinflamatoria, pero que básicamente tendría que ver pues, con una abolición de la comida procesada, de los azúcares, volver a una real food, ¿no? Una comida real de esa que hacía la abuela de toda la vida. Retirar muchas veces el trigo es un gran tóxico, cada vez lo vemos más claro y hay cada vez más evidencia científica respecto. El azúcar es otro gran tóxico, los lácteos, ahí tenemos el gran debate también, ¿son buenos o no? Pues depende, por eso esos son matices que hay que hacer con cada persona. Entonces, lo más importante es que el paciente entienda que haga también un esfuerzo intelectual, ¿no? Que haga un esfuerzo intelectual en entender por qué esto resulta que me va a costar cambiar toda la dieta del derecho desde el principio al final, ¿no? Y para eso, pues muchas personas necesitan, pues como un entrenador personal, que digo yo, para hacer ejercicio, hay gente que necesita un entrenador personal para todas las semanas hacer ejercicio, y hay personas que necesitan un coaching, un psicoterapeuta, un psicólogo, un entrenador de la mente
para motivar y para que tengan claros sus objetivos y no pierdan de vista pues el que yo tengo que, si a partir de ahora no puedo comer azúcar, no puedo tomar, entender por qué no me voy a hacer la tostada por las mañanas, ¿no? Pues hay veces que necesitan esa ayuda, por supuesto. Y respecto a los tratamientos que se emplean en integrativa, sabes que en el canal hablamos ya con la doctora Menasa sobre ozonoterapia, o sea que esa parte la tenemos cubierta, que sé que eres también como muy experta en la aplicación de ozono en temas uroginecológicos, pero sí que quizás hacer énfasis en lo que estabas diciendo, ¿a qué consideramos una dieta antiinflamatoria? Y quizás el componente inflamatorio del disfórico, en la otra entrevista lo tratamos más, pero hoy hemos empezado como más avanzado y a lo mejor sería interesante para la gente que nos escucha volver a repetir un poco las bases, porque muchas veces se entiende antiinflamatorio, has dicho, no, has empezado, pero se ha cortado ahí. Bueno, vamos a ver, yo diría que la dieta antiinflamatoria tiene sus matices, ¿de acuerdo? Entonces, quizá sería la dieta que consiguiera cambiar tu microbiota, fíjate, la que sea que consiga cambiar tu microbiota. ¿Por qué? Pues porque cada vez más nos estamos dando cuenta de que si en el intestino no hay una buena microbiota, que son esas bacterias, levaduras, virus, ahí tenemos de todo. Primero pensemos que las bacterias, virus, levaduras son nuestros amigos, forman parte de nosotros y cumplen funciones específicas. Pero sí que es cierto que no da igual que tengamos una microbiota de una manera que de otra. De hecho, pues ahora llevamos 10 años estudiando la microbiota humana, la que recubre cada cavidad, la intestinal, la vaginal, la cerebral. Tenemos bacterias, levaduras en todos los poros de nuestra piel y de nuestro cuerpo. Entonces, una dieta que consiguiera modificar esa microbiota para que esa microbiota no estuviera dañando el intestino, no lo hiciera permeable, no se colaran enterobacterias por las uniones entre los enterocitos, que son las células del aparato digestivo, no se le liberaran esas endotoxinas de los lipoperóxidos de membrana, de los gram negativos, que son los que luego muchas veces van a darnos muchos problemas. Entonces sería una dieta que consiguiera que nuestro intestino estuviera perfectamente sellado, que el recubrimiento del intestino fuera de un film de bacterias muy adecuado, donde se fabricara también esa serotonina que muchas mujeres con trastorno premenstrual dicen necesitar, porque es verdad. Entonces, ¿qué consigue esa microbiota? Pues a veces depende, pues básicamente sí que es verdad que retiramos todos los refinados, todos los procesados, todo el azúcar. Yo diría que habría que retirar todo el trigo de entrada, ¿vale? Y ya veríamos en cada caso también incluso todo el gluten, con un trastorno disfórico premenstrual yo quito todo el gluten. ¿Por qué? Pues porque hay bastante evidencia de que, aunque no haya estudios, pero que en la enfermedad psiquiátrica el gluten puede ser un gran neurotóxico. Hay estudios ya de la sensibilidad al gluten no celíaca que lo relacionan con problemas a nivel ginecológico, de irregularidad menstrual, falta de regla o regla excesiva, de dolor menstrual, de dolor miofascial, de vaginitis recurrentes, cistitis recurrentes. Por lo tanto, quizás sí, el gluten sería un paso a dar cuando una mujer tiene infecciones recurrentes y a veces síndrome premenstrual, que está muy asociado, o trastorno disfórico premenstrual. Y los lácteos pues también serían a discutir, porque muchas veces ese lácteo no es la leche de Heidi, de la montaña de Heidi Pedro, ¿vale? Esa llena de enzimas, probióticos, ¿de acuerdo? Una leche viva, no, ya no podemos tomar esa leche. Entonces, a veces la caseína de la leche fabrica en algunas personas muy sensibles, se convierte en caseomorfina y hay pacientes ultra sensibles a la caseína de la leche y no se dan cuenta hasta que no retiran la leche y la vuelven a introducir o se dan un atracón de queso, como le pasó a una paciente muy sensible a la leche, pero un día cogió un queso, se lo comió entero y se puso muy nerviosa, ¿no? Y a partir de ella se dio cuenta que el queso y ella no se llevaban bien. Por lo tanto, es muy a discutir, es como el trabajo del CSI, ¿no? A ver qué te sienta bien, qué no. Es La algo retirada personalizado. Es que sí, también preguntamos por las cándidas, porque es algo que está muy relacionado. claro. Pero claro, no todas las cándidas, o sea, insistimos, hoy estamos centrándonos, y lo hemos dicho en la primera parte, trastorno disfórico premenstrual, cuando ya la doctora, otros profesionales, pues tienen claro que esto es lo que ocurre. ¿Por qué? Pues porque es algo
con una entidad todavía más grave y más discapacitante, insistimos, que un, entre comillas, muy entre comillas, síndrome premenstrual, una disbiosis intestinal. O sea, no todas las disbiosis intestinales, no todas las candidiasis son trastorno disfórico. Que os conozco, Efectivamente. y aquí es que toman el todo por la parte de como tengo candidiasis. Bueno, es que a ver qué estás comiendo. Que muchas veces esto quitando féculas, gluten y azúcares, ya está, chicas, ¿vale? Claro, es verdad. Son cosas que comparten mecanismos de acción, pero luego no todas las mujeres van a desarrollar un trastorno disfórico. O sea, no todas las mujeres, Afortunadamente, y afortunadamente, afortunadamente, son capaces, porque claro, efectivamente con la misma trastorno no van a desarrollarlo, gracias a Dios, porque de verdad que es una enfermedad totalmente incapacitante. sí, O sea, es la que mujer estamos que tiene hablando de algo que quizás, como tenemos esta normalización del dolor de regla, de sintomatología, de migrañas, de sentirnos pesadas, de digestiones pesadas, de flatulencias, de estreñimiento, o sea, hay una normalización de una serie de cosas que tienen que ver y que se agravan o se agudizan con el ciclo menstrual a partir de la primera regla, pero que no todo ni es un síndrome premenstrual mal llevado, exacerbado por malos hábitos de vida, que ahí nos tenemos que mirar todas, todas. Y claro, te lo digo yo la primera, ni todas los dolores de regla son endometriosis, pero tampoco podemos... Entonces, como que tenemos que ir para mejorar la candidiasis, pues sí, quitar azúcar, trigo y gluten, desde luego que te va a mejorar, quitar procesar, vamos, como la primera línea, ¿no? Nos preguntan por aquí, pero que hay que ir desglosando. Estamos hoy centrándonos en un trastorno que realmente es discapacitante, que incide en la calidad de vida de las mujeres que lo padecen de una manera brutal, que realmente es discapacitante y que hay ideación efectivamente. autolítica, que los conflictos interpersonales, hay gente que tiene su vida destruida y un malestar Sí, profundo y si no constante, desde luego medio mes. Y vivir 15 días todos los meses mal, a eso nos estamos refiriendo. Yo traduzco un poquito aquí como paralelos porque a veces nos vamos a patologizar procesos que no es que sean normales, pero que no es una patología, es un desequilibrio. sí, es verdad. Mira, la mayor parte de las mujeres, un 70%, van a tener síntomas premenstruales. Eso no las convierte en enfermas de nada. Es que la mayor parte también de mujeres con un cambio dietético, que es lo que la mayor parte que viene a consulta, cambios dietéticos, cambios de vida, ejercicio físico, de vez en cuando algunas vitaminas, la mayor parte van a mejorar y de repente te dicen que mira, que ya no se han enterado de la regla, ¿no? Pero porque han empezado a hacer ejercicio, porque han empezado a relajarse, porque han cambiado la dieta. ¿eh? Y con eso suele ser suficiente para la inmensa mayoría. Ahí tenemos éxito garantizado. Luego, un 30% de mujeres ya es un síndrome premenstrual severo y ya seguramente necesitan intervenciones pues ya médicas, incluso farmacológicas, o yo incluyo ahí la ozonoterapia porque es una terapia médica aplicada exclusivamente por médicos y con un sentido muy concreto. Y ya lo que decíamos, un 5% por desgracia son mujeres que sufren un trastorno disfórico premenstrual y que te diría yo que el 90% de las mujeres con trastorno disfórico permanecen sin diagnóstico o permanecen con un diagnóstico erróneo. Primer paso, diagnosticar. Y que se vean también reconocidas, quiero decir. Igual que cuando tú tienes una artrosis de rodilla y no puedes andar, y si te piden que subas una montaña vas a decir, mira, no puedo, la pierna no me lleva, pues una paciente con trastorno disfórico premenstrual realmente va a encontrar que la mitad de su mes al menos no va a poder hacer cosas normales. Más allá de que muchas veces el trastorno disfórico premenstrual también se mezcla, pues, y no conozco a ninguna que no tenga una disbiosis intestinal, una disbiosis genital, a veces endometritis crónicas, que eso ya usamos técnicas más concretas para diagnosticarlas, a menos de que muchas pacientes con trastorno disfórico premenstrual, algunas también tengan endometriosis y se quejen también de dolor pélvico o dolor menstrual. Entonces, que ese es otro capítulo que ni hemos nombrado. En los criterios diagnósticos del trastorno disfórico nadie habla de dolor, cuando es la realidad de muchas pacientes que tienen un trastorno disfórico premenstrual. Es la realidad de su vida, de muchas, no de todas. Nadie habla tampoco de disfunción sexual, cuando en realidad es un grupo poblacional que realmente tienen una sexualidad
pobre, en general, la mayor parte de las mujeres van a tener una sexualidad con poco deseo sexual, una hipofunción sexual que afecta a su relación de pareja, y unas poquitas, que también lo hemos visto, tienen eso que podemos llamar un poco de rasgos ninfómanos, ¿no? Pero que mal también, quiero decir, no es que les guste mucho el sexo, que también a No, veces te confunden por un síndrome de hiperexcitación sexual. Yo diría más bien, vamos, que como no me gusta para nada ese diagnóstico, ni, vamos, eso está ya superadísimo, tiene que ver con la regulación del afecto. Entonces, si no tenemos por todas las razones que tú has dicho, a nivel de neurotransmisores, una regulación de las emociones, y hay pues eso, una hiperexcitabilidad ante cualquier estímulo, una gestión del estrés que es anómala y que crea, a su vez, por aprendizaje, patrones totalmente disfuncionales. Y una manera de regular, además por tema de género, tiene que ver con, en el caso de los varones, a través del ejercicio físico compulsivo, y en el caso de las mujeres, una opción que ha estado ahí tiene que ver con esa búsqueda de relaciones sexuales de manera compulsiva, no muy pensada, no satisfactoria. Eso es una manera de reducir la ansiedad, la tensión. O sea, que a eso nos referíamos. Bueno, pero incluso, fíjate, autores que trataron estos rasgos, de que no son nada cómodos para la mujer, lo pasa muy mal con estas técnicas que usamos, se dieron cuenta de que una vez resueltos esos procesos inflamatorios de la pelvis, que también producen una irritación de los nervios pélvicos y que es muy molesto, ¿vale? Esa sensación de necesidad de búsqueda, mejoraba, desaparecía. Y la sexualidad se reconvertía en una sexualidad deseada y disfrutada. Porque, Sí, por claro, eso te digo que hay una esa necesidad pero es muy real, y a veces pues es una sensación, y a veces yo tengo algún caso de diagnosticar alguna enfermedad pélvica, una cervicitis importante, en síndromes de hiperexcitación sexual, que se les ha curado con un antibiótico, para que te hagas un poco la idea. Fíjate cómo la microbiota, como ciertas infecciones, producen una sensación de hiperexcitación Claro, es continua, esto, la y una necesidad. hiperestabilidad no tiene que ver con una excitación sexual deseada, sino con No, es una excitabilidad necesidad es biológica, a nivel nervioso. O sea, precisamente, a nivel entonces, nervioso. como no hay una capacidad, porque se ha convivido con ello, con esa cervicitis, o esa endometritis, o esa disbiosis durante un montón de años, no hay una capacidad, unos patrones adaptativos de regulación emocional, y es la vía que se ha encontrado para hacer esa regulación, porque tu sistema nervioso central está alterado, está hiperexcitado, Totalmente. hiperreaccionas. Estás en simpática. El simpático. Nos preguntaban Estás simpática. el simpático es el que nos calma. A ver, debería estar ahí mejor. Nos preguntan cómo Ay, Dime, perdona, dime, Juan, Irene. no te oigo. Dímelo otra vez. No sé si el resto os ha oído. No, creo que el parasimpático es el que nos deja disfrutar de nuestra sexualidad, y el parasimpático. Y el simpático es el que relacionado con el estrés. Entonces ahí, cuando estamos muy simpáticas, no disfrutamos nada. Eso es. Ese era el chiste. Estar en simpático todo el rato y estás con los pelos de punta. Y estás así todo el rato, y el parasimpático es el que nos regularía y que está también alterado. ¿Cómo reconocemos una disbiosis intestinal? Nos preguntan por aquí. Para reconocerla hay que diagnosticarla, ¿no? Pero la sintomatología pues ya hace sospechar que puedas tener una disbiosis o una hiperpermeabilidad intestinal. Pues hay síntomas, ¿no? Lo normal sería pues, no tener ningún disconfort a la hora de hacer la digestión, que tú comas y te siente todo perfectamente bien, que vayas al baño de forma regular, que no tengas hinchazón, que no tengas gases, que no tengas diarrea, que no tengas estreñimiento, que tus heces no huelan fatal, ¿no? Que no sean pestilentes, por ejemplo. Ventosear tampoco es normal, hasta el punto de que hay gente que ventosea continuamente. Entonces, tienes que ver si hay más, pues si los gases huelen muy mal, pues tienes que pensar que hay una flora putrefactiva por ahí. Si es más un gas más inoloro, pues hay una gran fermentación en tu intestino.
Pero bueno, eso ya pues que tenemos que ir al especialista en aparato digestivo, un médico integrativo, para que un poco nos dé pistas y hay análisis específicos para ver si hay una disbiosis, ¿no? Que se acercan o se aproximan bastante a la realidad de lo que hay, ¿no? Ya te digo que ha avanzado mucho. Lo mismo pasa con ¿cómo sé si tengo una disbiosis vaginal? A ver, ahora en los tiempos que corren, con la dieta que llevamos, con el estrés de vida, este brutal que nos hemos inventado en el mundo civilizado. Ahora yo no sé si la gente está más tranquila o menos con esto de la pandemia, porque algunos se han relajado de no trabajar, otros están nerviosos porque no tienen trabajo. Es raro, es difícil no tener cierta disbiosis. Pero bueno, para ver si hay una disbiosis genital, pues hacemos un estudio de disbiosis, descartando pues, si hay infecciones bacterianas, si hay un sobrecrecimiento de la cándida, algunos virus como el citomegavirus, si hay virus del papiloma, si hay clamidias, ureoplasmas, micoplasmas, todos estos microorganismos que han podido entrar a través de la sexualidad, ¿no? Cuando no nos hemos protegido con un preservativo, que es la mayor parte de las veces, ¿no? O sea que es muy fácil que tengamos también alguna cervicitis por infecciones específicas, gonorreas, de vez en cuando ves alguna, en fin, se ven cosas. Y luego la endometritis. Hasta hace poquito era muy difícil saber si había una endometritis y ahora empezamos a ponerla también en pantalla. ¿Por qué? Pues porque muchas mujeres con trastorno disfórico, yo he visto, premenstrual también tienen una endometritis crónica. Es una disbiosis o una endometritis real, una infección dentro del útero que les causa dolor, que les causa leucorrea, que les causa irregularidad menstrual. Y esto también lo podemos diagnosticar hoy un poquito más fácil porque también desde hace muy poquito, un par de años, hay test de disbiosis endometriales, que ya pues no se lo hacemos a todo el mundo, pero la paciente que piensas que pueda tener una disbiosis, si acepta, pues también le haces un estudio de este tipo. Vale, que sería en el útero, ¿no? Claro, Vale. claro. Porque antes pensábamos que en el útero no vivían bacterias y desde el estudio del microbioma, y tampoco hace tanto tiempo, por eso que la ciencia va avanzando y vamos conociendo cosas, pues también sabemos que allí viven bacterias, que la mayor parte de ellas son los lactobacilos, estos que conocemos también, que viven en la vagina, pero a veces se cuelan otro tipo de microorganismos que ya no hacen que el endometrio esté tan cómodo. Sobre todo se está estudiando mucho esto por la infertilidad que causa. Sí. Sí, ya cada vez más se tiene que una endometritis, igual que en las vacas y en las yeguas, pues produce infertilidad y hasta ahora no la estábamos estudiando. Y muchas pacientes con endometritis tienen un trastorno disfórico premenstrual, o sea, la causa no la sabemos, estamos en ello, ¿vale? Vale. Pero Que hay asociación, pero no sabemos por qué. hay asociación, son asociaciones que estamos haciendo desde la clínica, pero tampoco hay evidencia de esto. Estamos intentando entender qué es lo que está pasando, porque hasta ahora no teníamos las herramientas. Ahora ya podemos atisbar qué es cómo se relaciona una cosa con la otra. Vale. Yo no sé si tenéis alguna pregunta más. Yo tengo una pregunta así para finalizar, que hemos pasado un poquito por encima. Decías la asociación que hay también en ocasiones entre personas que tienen endometriosis ya diagnosticada y, bueno, a lo mejor han tomado todas las medidas, están con, por ejemplo, con su tratamiento anticonceptivo, pero además han intentado otro tipo de tratamiento más integrativo y, sin embargo, nunca han referido o nunca se le ha dado importancia a la sintomatología súper compatible con trastorno disfórico. ¿Podrías hablar un poquito de esta relación? Ya sé que es un mundazo, ¿no? Pero... A ver, es que realmente tampoco hay estudios, son grandes estudios entre endometriosis, trastorno disfórico premenstrual, pero se sabe que hay asociación, hay comorbilidad. Y en la clínica lo vemos muchas veces. Pero no todas las pacientes con endometriosis van a tener un trastorno disfórico. Tú te encuentras mujeres que tienen dolor pélvico, que tienen su endometriosis, pero de aquí es que son muy estables, porque eso ya tiene que ver con el manejo en el cerebro de esos neurotransmisores, de esa alopregnanolona, de esa serotonina, y hay mujeres que son súper estables en sus neurotransmisores y pueden tener un proceso pélvico endometriósico y no. Y es verdad que algunas mujeres, y eso también lo he visto, de tener una endometriosis diagnosticada y con un manejo más o menos, pero cuando se mezcla una infección, porque hay una teoría también infecciosa de la endometriosis, ¿vale? Que tampoco sabemos cómo cuadrar, pero que cada vez hay más evidencia que es más fácil que una mujer con endometriosis tenga cervicitis y tenga endometritis crónica. Entonces, ¿qué empezó antes? No lo sabemos. Es que me quito el micrófono. La teoría del doctor Lolas, nos preguntan por aquí que habían tal, que justo viene a colación. Sí, vamos a ver, si es que la teoría de él es básicamente darle importancia a un fenómeno que es muy común en la mujer, que es la inflamación del órgano genital, específicamente el cervix, que es la puerta de entrada al resto del aparato genital.
Entonces ellos en los años 70 se empezaron a dar cuenta de que había mujeres que cuando trataban intensivamente esas cervicitis, porque en aquella época empezaba el cribado del cáncer de cuello. No os olvidéis que el cribado del cáncer de cuello empezó a finales de los 60-70, y a España llegó 70, Luego más tarde. llegó más tarde que incluso en Latinoamérica. Bueno, pues este ginecólogo, el doctor Jorge Lolas, trabajaba precisamente en un hospital donde él se encargaba de la patología cervical. Entonces no tenían para hacer HPV, ni sabían que el HPV era el que relacionaba el cáncer de cuello. Pero lo que sí es que había cuellos que estaban muy inflamados y que eran sobre los que a veces asentaban más estos procesos neoplásicos, el cáncer de cervix. Entonces, como que miraban un poquito más el cuello, esa mala pinta de ese cuello que veías que sangraba, que estaba inflamado, que dolía, lo miraban más y le hacían más caso. Entonces, él era un hombre, y sigue siendo a día de hoy, gracias a Dios, sigue vivo y hablamos con él muchas veces. Ahora está recluido también por la pandemia en Chile. Ajá. Pues él, como era muy preguntón, era un hombre que Te hablaba perdemos un mucho. poquito. Entonces fue a través de esas cosas. ¿Me pierdes? O sea, ¿puedes repetirlo? Que está recluido y ahí ha empezado a oscilar, por lo menos de cara a mí, que estoy grabando. Pues sí, que está ahora, pues también la pandemia es mundial, ¿no? Entonces ellos también ahora están en casa, sin salir, cuidándose mucho porque él es un hombre de 80 años. Pues cuando él se dio cuenta, hablando mucho con estas pacientes, de que al tratarles esas cervicitis, pensando que estaba haciéndoles un bien para prevenir el cáncer, estamos hablando de los años 70, pues luego cuando las pacientes volvían, decían, doctor, es que ahora desde que usted me hizo aquello, que a lo mejor era pues ponerle unos antibióticos, una crioterapia, en fin, tratar esa cervicitis, desde que usted me hizo aquello, me encuentro mejor, estoy mejor de ánimo, ya no tengo esa migraña, ya no tengo esos flujos vaginales que antes era manchar tanto la braguita, y me ha mejorado el ánimo y me ha mejorado el deseo sexual. Entonces él empezó a atar cabos, claro. Entonces empezó a dar cuenta de que aquello que afectaba al útero, aquellos procesos inflamatorios a los que no se les daba tanta importancia, pues resulta que estaban influyendo en otros síntomas que nada tenían que ver con solamente la parte ginecológica, sino la migraña, la hinchazón de mamas, el dolor de cabeza o migraña, la hinchazón de vientre, los dolores lumbares, la retención de líquidos, ¿de acuerdo? El ánimo, ¿no? Les mejoraba el ánimo, el deseo, todo. Entonces, cuando él empezó a hacer este link, que está costando tanto demostrar, porque la cervicitis, la verdad es que está totalmente normalizada. Vais al ginecólogo, vamos al ginecólogo, te diagnostican una cervicitis y parece que no sea nada. Pues una cervicitis tiene importancia, igual que una gingivitis, igual que una gastritis, igual que una ileitis, igual que una conjuntivitis. Todas las itis tienen importancia porque hacen que ese órgano no funcione tan bien. Entonces es un tema muy interesante, y lo vemos. Lo que pasa es que En la ginecología convencional, normalmente lo que yo he encontrado al preguntar tiene que ver con, eso no es una cervicitis real, esos son los cambios normales del cuello del útero dependiendo de las fases del ciclo menstrual. Es una bueno, respuesta muy común. vamos a ver, el cuello cambia, el cuello se abre con la ovulación, el cuello puede hacerse un poquito más congestivo al final del ciclo, pero el cuello que está inflamado está inflamado. Es verdad que si está un poquito inflamado se te va a inflamar más desde la ovulación a la regla, porque tenemos una inmunidad cíclica también. Nosotras vamos al son de nuestras hormonas. Nuestras hormonas marcan el ritmo de muchas cosas, hasta de nuestra microbiota, Sí. hasta de nuestro sistema inmunitario. Pero precisamente cuando el cuello se inflama, que es cuando se inflama más, que es desde la ovulación a la regla, es precisamente en ese momento cuando la mujer experimenta esa sintomatología. O a veces un simple dolor de regla. Te vienen por consultar un simple dolor de regla y a veces lo único que tienen es un cuello muy inflamado, que es por donde sale la sangre menstrual. Tratas esa inflamación, que a veces cuesta mucho tratarla, no quiero decir que sea sencillo, Ujú. y el dolor de regla mejora o desaparece. A veces ese dolor de regla tiene que ver con un problema miofascial, es una disfunción del miofascial. Entonces también hay que trabajar desde la fisioterapia para corregir esos tendones, esos ligamentos, esas fascias que rodean al útero y que se tensan y que es lo que produce el dolor menstrual. O sea que hay que ir un poquito más allá de dar solamente anticonceptivos para calmarlo todo. La endometriosis, el dolor de regla, el síndrome premenstrual. Tenemos que intentar desde la ginecología dar más soluciones, porque no todo el mundo va a mejorar con un anticonceptivo y no todo el mundo quiere tomar un anticonceptivo de por vida para tratar
cosas que son normales y frecuentes en la mujer, patologías frecuentes. O sea, esto es el día a día, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, tú lo ves muchísimo. Yo no sé si quieres compartir algo o algún mensaje como para finalizar, porque ya estamos en la hora. Vamos a ver, porque ya me están esperando. Pues, a ver, el mensaje es que nos queda mucho por conocer, que estamos intentando avanzar en el conocimiento médico, que queda mucho, pero que no nos rendimos, ¿eh? Que yo creo que entre todas, no solamente los médicos sanitarios, todos los profesionales dedicados al ámbito de la salud y específicamente al ámbito de la salud de la mujer, ¿no? Porque digamos que necesitamos todavía que haya más investigación en el campo de la mujer porque escasea, hay diferencias de género ahí, que siempre lo decimos. Pero que esto es un trabajo de todos, ¿eh? De las pacientes que tienen que ir reclamando más conocimiento, más investigación, más ayuda, y de los médicos que tenemos que seguir estudiando cómo solucionar los problemas de las personas, ¿eh? Porque se trata de que tengamos no que vivamos muchos años, sino que los años que vivamos sean unos años de calidad, ¿eh? Que no perdamos años, porque un trastorno disfórico, un síndrome premenstrual severo, tú empiezas a sumar, y esas personas han perdido años de vida. Sí. Aunque hayan estado aquí, han perdido años. Su vida no ha estado muy por debajo de los estándares de salud recomendados. Entonces, tenemos que seguir estudiando, trabajando y aportando soluciones, nada más. Y reconocer también el sufrimiento femenino. Eso es muy importante. Reconocer el sufrimiento, la compasión, reconocer el sufrimiento de la persona que tienes delante, que se sientan comprendidas. Yo siempre digo que podré ayudarles más o menos, pero que entiendo por lo que están pasando, porque realmente cuando he escuchado tantos y tantos testimonios de pacientes, es conmovedor. Pues, Juani, con esto nos quedamos. Nada, darte las gracias por tu generosidad, por compartir, por tu tiempo. Y gracias a las que os habéis conectado con todas las dificultades técnicas y con todos los cambios. Tenéis de nuevo ng-clínicas.com, juanilafaja.com. Cambiamos de guión. ¿Vale? Y bueno, se quedará grabado y se subirá, ya os aviso. Gracias, Juan, que tengas gran día. Hasta mañana. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.